Me acompaña aquí en estudio para abordar ya con fin de año, pues diríamos así, aunque ya estamos a medio mes de diciembre del 2019, en su calidad de analista político, al doctor Cairo Amador, a quien agradecemos como siempre esté aquí con nosotros, doctor. Muchísimas gracias, Plinio, cuando querrás. Fíjese que siempre el tema de la política internacional se olvida de abordarlo para los efectos de análisis. Y para los efectos del impacto nacional. Y por eso, para los efectos de análisis, y entonces, y de pronto nos sentimos como que somos una islita, Y el ¿verdad? centro del mundo. Y el centro del mundo, y que lo que nos pasa a nosotros no está es lo que está ocurriendo en todos lados, ¿verdad? Y se nos olvida que a ver, somos muchas veces nosotros los patos de la fiesta, diríamos, ¿verdad? De lo que está aconteciendo allá, que viene a Así es. repercutir aquí. Así es. Y por el otro lado, cuando se trata ya hay de uno querer meter al país en otras dinámicas de otros países, nos agarran como un bolero de tarro. Como ping-pong. Europa, bueno, ya en la historia, eso ha sido en la historia, a lo largo de la historia. Claro. Todavía alguien me recordaba un día de esto, cuando el general Anastasio Somoza García declaró la guerra a ni más ni menos que Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué es lo que ocurrió en Nicaragua? Particularmente allá por Matagalpa. En Matagalpa es la fundadora, por el Pacífico Montelimar. Le quitaron todas las tierras. Pero te digo una cosa, para que tengas un claro ejemplo de eso, de cuáles son las repercusiones nacionales. 1948, ya después de la guerra, el Estado de Israel. ¿Ah? El Estado de Israel, de repente, hay 3 países que de alguna manera compran armas desechadas de la Segunda Guerra Mundial que están en Europa para sus respectivos países, pero en el camino se desvían y van a Haifa. ¿Ah? Estos gobiernos eran el de Ubico, el de Somoza y el de Haile Selassie. Ahí, con esa partecita y con esa acción, Somoza compra acciones de mucha en el club del lobby judío internacional, lo que le permite, por un lado, estar excelentemente bien con los gobiernos de turno de Estados Unidos y además, en lo personal, entrar en contacto con los industriales, etcétera, ¿no? O sea, ahora, eso, una de las cosas. Si seguimos, ¿verdad? Hasta los, como dicen, el comercio internacional también repercute Por en supuesto, Nicaragua. por supuesto. Cada que nos bajan el precio de los commodities, ¿verdad? Que, pues, que en inglés son productos de exportación, pues, para nosotros, ¿verdad? Y que nos marcan tendencias. Pero además, fíjate, ahorita mismo, yo creo que todo el mundo deberíamos de repasar el último reporte de la FAO. ¿Ah? ¿Qué es lo que va a pasar en el mundo en términos de alimentos? ¿Qué es lo que está pasando en China con la fiebre africana de los cerdos? ¿Qué pasó con la aviar anteriormente, etcétera? ¿Qué efecto va a tener el cambio climático? ¿Qué efecto va a tener los desbordes sociales, políticos, etcétera, en la comida? ¿Ah? Siguen teorías maltusianas, pero ¿verdad? aflorando diciendo que hay que matar gente porque si no, en el año 2050 no va a haber qué comer. Pero fíjate una cosa que está haciendo China, por ejemplo. China se va a un país africano y le dice, alquilame tierra. Alquilame, ¿qué te parece si me alquilas 250.000 de manzanas? ¿Verdad? Y van a sembrar comida para ellos. Deja una parte para el país y el grueso se lo llevan ellos y le pagan al país. Bueno, esa es una de las modalidades. La otra sería que ese país produjese por su propia cuenta y exportase. Bueno, pero la verdad es que en términos de futuro próximo, yo veo una de las políticas que pudiéramos hacer, y nosotros que tenemos agua en cantidades, una política de regreso a la tierra, porque todo lo que es la parte agrícola, etcétera, va a ser fundamental, va a ser como el petróleo nuestro es la agricultura, hombre. Ahora, el petróleo nuestro es la agricultura. Antes de que usted estuviera aquí con nosotros, estaba conversando con el gerente general de Nestlé en Nicaragua, que tienen en Matagalpa la planta Prolaxa.
Desde hace rato. Desde hace 50 años, no sabía yo, 50 años. Yo creo que ya incluso la remodelaron y todo, la cambiaron. Y le acaban de meter $6 millones a la planta, sí, por Olaxa. Y está oyendo todos los planes que tienen desde Suiza, o sea, están haciendo la marca de leche que se vende mundialmente, ¿verdad? Y están en un confort de negocio, ¿verdad?, que les permite a ellos venir y decir, vamos a meter 6 millones solamente en la recomposición de este pedazo de la planta. Claro. Dice que tienen 1,000 ganaderos que están dando, aportándoles leche de manera constante y sonante. Pero que además están aumentando su producción. Y que están aumentando su producción. Entonces uno dice, mientras otro, lo que estamos en el dilema del día a día, ¿verdad?, de lo que puede estar aconteciendo en la cosa política. Así es. ¿Verdad? Porque dice que nos metimos al tema de que este es un tema político y no es un tema económico, que no es un tema social. Pero veamos qué está pasando en el mundo. Pues veamos a la gran nación, como dicen, a la potencia imperial, la única que existe ahora, aunque cuando quieren analizar izquierdas y derechas dicen que hay otra. Norteamérica, ¿qué pasó y cómo ha finalizado el tema de Donald Trump y el impeachment y esa sanción o ese golpe político que pretendían o pretenden darle al presidente Trump? Bueno, fíjate que interesante, porque Trump está cerrando uno de los peores años de la presidencia de Estados Unidos en términos políticos. En términos económicos, nunca ha estado Estados Unidos también en términos de empleo, por lo menos independientemente de la calidad del empleo, que ahora está en un 3.5% de desempleo. En términos de su relación con China, es variante. Ha tenido, por una parte, una política interesante de comprar bonos. O sea, China tiene cada vez menos bonos de Estados Unidos, lo que no significa que no tenga una cantidad increíble, ¿verdad? Pero bueno, esos son algunos logros atribuibles a la economía política de Trump. Pero en términos políticos, un desastre es poco decirlo. Comenzar con la NATO. Mirá la reacción de Macron y la reacción de Merkel. Macron dijo hace poco en la conmemoración de la NATO en Londres, bueno, y en una entrevista al Economist dice, la NATO está como descerebrada. Aquí tenemos que pensar nosotros como poder. No podemos depender de Estados Unidos, tenemos que enfocarnos en tener nuestra propia defensa, que ya lo había dicho la Merkel. Pero si lo dice la Merkel y lo dice Macron, que está hablando de los dos principales países de Europa, el tercero ya se les va, que es precisamente otro de los problemas, Inglaterra, con el Brexit, ¿verdad? De manera que los europeos están de cara a Estados Unidos con una gran desconfianza en lo comercial, en lo político y por supuesto en las proyecciones eventuales de conflicto. Se sienten de alguna manera defraudados por la política de Trump. Uno de los presidentes más populares de Estados Unidos en Europa fue Obama. Antes incluso de las elecciones hizo hubo una manifestación en Francia y otra en Alemania multitudinaria a favor de Trump. Es exactamente lo contrario ahorita. A favor de Obama. A favor de Obama, perdón. Ahorita es exactamente lo contrario con Trump. Pero además, de cara a Estados Unidos, con China tiene una posición sumamente controversial. Con Corea del Norte no pudo arrancar absolutamente nada que conllevara algún tipo de arreglo político. Corea del Sur, dentro de ese proceso, dentro de esa situación, se siente cada vez más sola. Japón está nervioso, sobre todo porque está tan nervioso y está tan preocupado en ese sentido, que hace más de un año, negoció con Rusia, una isla que tenía problemas para quedarse solamente con la parte del conflicto con China, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está haciendo Japón? A su vez está viendo cómo tener mayores defensas estratégicas frente a una eventualidad con China. ¿Y qué es lo que está haciendo en ese entonces? Se está acercando a la India, se está acercando a Australia y a Corea del Sur.
Incluso tuvieron un problema con Corea del Sur, lo superaron porque llegaron a la conclusión los dos de que independientemente de las condiciones históricas que los dividen, las condiciones del presente los unen. Y eso básicamente es un rival en potencia común, que es China. Ahora, en de las relaciones con China, con Corea del Norte, ¿verdad? De Estados Unidos, hay temas que son unos arancelarios y otros eminentemente políticos, ¿verdad? Porque todavía recuerdo este año que ocurrió que de pronto una marca de celulares, ¿verdad?, muy conocida y que más bien la potencializó el hecho de que Estados Unidos no la dejara entrar, que Huawei le provocó a los chinos que mejoraran su plataforma digital, ¿verdad?, que fueran más competitivos, que aseguraran que no dependían de Norteamérica para poder vender ese tipo de teléfonos. Y Europa se los compró. Y además a reafirmar su política que para el 2025 toda la tecnología que va a ser usada por el gobierno chino es hecha en China, ¿no? Sí. Y el G5 famoso, que era la situación que llegó a ese conflicto, dividió a Europa. Por ejemplo, Inglaterra le dio la luz verde a trabajar con el Huawei alrededor del G5. Estados Unidos les advirtió: si insisten a trabajar con el 5, y se lo está advirtiendo a su mejor aliado en términos de inteligencia, si siguen trabajando con el Huawei, con el G5, vamos a tener que restringir las informaciones de inteligencia que usualmente nos hemos compartido. Que han compartido. Ahora, con Corea y Estados Unidos. Corea y Estados Unidos. Corea ya está de nuevo intentando, haciendo pruebas de misiles y está amenazando con hacer más de lo que ha hecho. Da la impresión de que todo eso además está resaltando en un momento en que Trump está arrinconado. Está por un lado con el impeachment, está con una sociedad que se está polarizando internamente, está con una China que no está haciendo nada absolutamente para contener a Corea del Norte, y está ante una Corea del Norte que está amenazando a Corea del Sur y a Japón, de forma que lo está obligando de alguna manera a actuar en un momento en que a Trump le conviene todo menos actuar, por lo menos en lo grande. En lo pequeño, lo diremos más tarde, en el caso nuestro es posible, pero en lo grande no. Vamos a hacer rápidamente una pausa, doctor Amador, y cuando regresemos, se dio las famosas protestas de los chalecos amarillos en Francia, ¿verdad? ¿Cómo anda Europa? ¿Verdad? Porque recientemente Europa estaba con su situación desde su forma de asociatividad, ¿verdad?, la Unión Europea, hasta su forma de desarrollo económico, porque los alemanes ven a esa Europa de la Unión Europea como de segunda, se sienten más poderosos que todos ellos. Vamos a los mensajes y regresamos aquí con el doctor Cairo Amador. La noticia no es opinión. Son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. En Banco Lafice Bancentro desarrollamos soluciones financieras para quienes trabajan día a día, aportando al crecimiento de Nicaragua. Ofrecemos créditos agropecuarios para impulsar la producción, una amplia y moderna red de cajeros automáticos para realizar retiros o depósitos en efectivo, alianzas con remesadoras a nivel mundial y una red de sucursales a nivel nacional para retirar sus envíos de dinero, y una herramienta para planificar el ahorro con el Plan Ahorro Programado. Soluciones financieras ideales para impulsar el desarrollo. Banco Lafice Bancentro, excelencia financiera a nivel mundial. Universidad Central de Nicaragua, una gran historia vivida por 20 años impulsando experiencias y aprendizajes. UCN, de referencia nacional. UCN lidera y edifica calidad de vida ecoambiental. Promueve cultura y deporte. Con tecnología moderna aporta al desarrollo del profesional. En UCN
El conocimiento, aprendizaje y la experiencia van de la mano. 20 años innovando y pensando en tu futuro. Universidad Central de Nicaragua. En cada circunstancia, gestionamos riesgos de seguridad. Para cada necesidad, tenemos una respuesta. Diseñamos sistemas de gestión de riesgos de seguridad privada personalizados, con altos estándares de calidad, bajo normas internacionales. Nuestra filosofía operacional es eminentemente preventiva. 23 años de brindarle bienestar, seguridad y tranquilidad. En Provisa, su seguridad asegurada. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamos aquí en este su programa de entrevista conversando sobre política internacional con el doctor Cairo Amador, analista político. Él es miembro de la Comisión de la Verdad y la Justicia y Paz, pero bueno, ese tema vamos a siempre aprovechar para preguntarle cómo termina el año, pero estamos hablando de política internacional particularmente. Le decía yo Francia y la Unión Europea, ¿verdad? Y no Francia porque sea lo más importante, pero sino que Francia se dieron las mayores protestas de la Europa del año, de estos años, o del año 2019. En toda Europa, más de manifestaciones de más de 100.000 para arriba. Barcelona, París, Marsella, y otras ciudades de Francia, Roma, con un movimiento nuevo que se llama Sardina, en fin, en Italia en general, el movimiento Sardina, digo, Holanda tuvo una situación interesante, la misma Rusia a principio, o sea, estás hablando de que la cartografía política de Europa de alguna manera está cambiando y el cambio comienza en cada uno de los países. El eje de la extrema derecha se ha consolidado enormemente. En Alemania el AfD ya es la tercera fuerza, Salvini primera fuerza de Italia, Le Pen, si no le hubieran echado la vaca en la segunda vuelta, gana. El de Holanda, el Weller, en Bélgica, etcétera, ¿no? De manera que incluso todas las representaciones de todos estos movimientos son anti-Unión Europea y tienen representación en la Unión Europea. De manera que incluso desde adentro de la Unión Europea tiene en su seno una cantidad de gente que la adversa. Qué sé yo, movimientos que en un momento determinado fueron y son importantes, pero mirá cómo varía la cosa. El movimiento Los Verdes, por ejemplo, que es el primer lugar en Austria, el segundo o tercer lugar, luego los socialdemócratas en Alemania, etcétera, logró un asiento simple en la última elección de la semana pasada en el Brexit, que nos tienen en Inglaterra, ¿eh? De manera que es una variación que está en constante cambio. Y las variaciones de cada uno de los países, Holanda, Hungría, Polonia, en lo que le llaman ahora el movimiento iliberal democrático, ¿verdad?, que ha hecho de alguna manera retroceder enormemente, y esto no lo digo yo, lo dicen casi todos los think tanks, el que quieran, para que lo busquen, ha conmovido los cimientos de la democracia a nivel mundial. Ahora, los chalecos amarillos muy particularmente como fenómeno, ¿es algo clásico o algo neoclásico, como dirían en política? Es más, yo te lo diría que es ultramoderno. Es un movimiento masivo sin cara. ¿Ah? No hay organización que la lidere, no hay líderes que estén que sean conocidos con el carisma, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y además
son de larga duración, 52 semanas. ¿Ah? Y es que ahora esa es otra característica. En Hong Kong, 47 semanas. Los chalecos amarillos, 46 semanas. Argelia, 52 semanas. Sudán, 48 semanas. De protesta. Etcétera, de protesta. De protestas constantes, de distintas maneras, de distintas manifestaciones. Exacto. Pero en el caso de la reivindicación principal que lo plantean en Francia, los chalecos amarillos, cómo se va comportando, cómo da, porque algunos ven como el fenómeno, si lo focalizan, dicen, bueno, la nueva revolución industrial, ¿verdad? La revolución francesa, ahora es la revolución amarilla, ¿verdad? ¿Llega a ese nivel o no llega a ese nivel? Mira, otra característica de todos estos movimientos es que comenzás con reivindicaciones específicas, concretas. En el caso de los chalecos amarillos era un impuesto a la gasolina que iba a trasladarse incluso a la parte social, y fuiste aumentando la parada y llegaste en un momento a pedir la renuncia de Macron. Igualmente pasó en Barcelona, igualmente pasó en Hong Kong. En Hong Kong fuera la famosa ley de extradición que incluso la revirtieron, pero la última manifestación estaban hablando de elecciones libres y casi de autonomía. De manera que esa es otra de las características de que comenzás con un aspecto que es estrictamente focalizado y terminás con una situación totalmente macro, que es antisistémica incluso, ¿verdad? Ahora, Alemania, ¿qué ocurre? Porque mientras todo esto va ocurriendo ahí, Alemania se ve más fortalecida, pero se ve preocupada a la par, ¿verdad? Porque está fortaleciéndose porque no se ven movimientos públicos, ¿verdad? Masivos, ¿verdad? Pero sí se ve como un restablecimiento de un orden económico entre ellos que puede atentar, ¿verdad? En otro momento con todos estos movimientos que están ocurriendo. Mira qué interesante. Alemania definitivamente está preocupada porque los cimientos de los partidos políticos tradicionales están en estos momentos en choques de capas, ¿cómo le llaman a las capas tectónicas? Tectónicas. De manera que tenés una incertidumbre política muy fuerte y tenés un movimiento que es nuevo, que es relativamente nuevo y que ya es el tercero en términos de representación en Alemania, que es además una expresión de la extrema derecha. En Austria también, en Polonia también, en Hungría también, al punto que en Austria le hicieron un homenaje hace poco a Himmler, por decirte algo. De manera que y con respecto a su comercio con China, por ejemplo, que es de Europa, el que más relación comercial tiene con China es Alemania, tienen un problema serio, porque están viendo de que gran parte de las patentes y de las cuestiones tecnológicas de las empresas alemanas en China están siendo usurpadas, robadas, fraudulentamente, lo que sea, y entonces van a Alguien me decía imitadas. Exacto. Me llegaba a decir eso. ¿Por qué? Porque hay a veces complacencia incluso de la parte comercial. Así es. Pero en este caso presentaron la queja a la OMC. Al WTO. Pero es que lo que pasa, Estados Unidos ha bloqueado a esta organización de comercio. ¿Cómo? No nombrando a las personas que deberían de ser sustituidas. Llegó alguien a su término, alguien murió, etcétera, ¿verdad? Total, de que de 3 hay 2 que no han sido electos. No puede funcionar, está estancado. Y eso conlleva toda una serie de males al comercio internacional. Pero entonces Alemania, siguiendo el cuento, sigue siendo líder en Europa y está con Francia tratando de tener una posición altamente proeuropea, fundamentalmente. En pocas palabras, la Unión Europea tiene tantos problemas internos, ¿verdad? Que para los que crean que nosotros somos también parte del centro de los problemas de la Unión Europea, eso está largo. Ahora sí, eso independientemente que recientemente se suponía, o no sé si votaron algo sobre una resolución sobre Nicaragua, sanciones y esto, pero que son a solicitud de la parte interesada local. No necesariamente es un problema de la Unión Europea para con nosotros, o que le vayamos a afectar algún interés o parte, que es lo mismo que en Estados Unidos. No le somos gran preocupación, más que cuando llegan a quejarse del hermano mayor. Me dijo un día aquí el doctor Roberto Courney, al hacer el análisis de por qué habían ido a Estados Unidos los sectores opositores.
nuevamente a invocar a que los norteamericanos resolvieran el conflicto. Es que esto me dice como un problema, dice, de un hermano menor, ¿verdad?, que está siendo vapuleado por el mayor. Entonces él busca al tío mayor, al hermano mayor. Dice, es una familia infuncional, te cuento. Entonces se vuelve una familia infuncional. Pero tiene un punto relevante, que efectivamente Estados Unidos, y ahorita lo acaba de refrendar, cataloga a Nicaragua como una amenaza a su seguridad nacional. Y eso lo hace, a mi juicio, con una doble intención. El problema de Nicaragua a nivel internacional y demás y nacional comenzó como un problema de los derechos humanos. ¿Ah? Y comenzaron a dispararse cifras, diferentes cifras, y mientras más alta era el número de cifras de fallecidos, etc., más lo repetían. Y en un momento determinado aparece un segundo nivel, que es el nivel del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en donde llegan incluso varios nicaragüenses y les da la Nikki Haley espacio para que hablen, etcétera, etcétera. Y yo sé de paso, acaba de escribir otro libro que se llama, uno de los pocos libros a favor de Trump, con el debido respeto. Así se llama. Así se llama. Entonces, la Nikki Haley le da espacio, en este año le dan espacio, y en este año declaran de nuevo que Nicaragua es parte, o puede ser atentar a la seguridad nacional de Estados Unidos, y encima de eso, paralelo a eso, están resucitando el TIAR, ¿verdad? Da la impresión entonces de que los derechos humanos es una dimensión que va aumentando a seguridad nacional, que va aumentando a intervención con el TIAR. Ese sería parte del análisis de acuerdo a los movimientos geopolíticos, como dicen. Así es. De lo que está ocurriendo. Pero posicionamiento, no quiere decir que... Ahora, vi reciente, mientras se estaba realizando la reunión del ALBA, ¿verdad?, en Cuba, también se estaba realizando una reunión de especialistas norteamericanos, de las academias norteamericanas, con especialistas cubanos, ¿verdad?, hablando de cómo destrabar, ¿verdad?, el problema de lo que tiene a Trump atrapado de nuevo para las relaciones para con Cuba. Entonces están en aquellos niveles en donde las relaciones de interés, los conflictos climáticos, los conflictos económicos, los conflictos raciales, o sea, hay distintos momentos en los cuales se está hablando, pero en el caso de Norteamérica se está liderando para América Latina. Ellos, ese movimiento con el TIAR, son fuerzas internas, son realmente descontentos internos, porque cuando vemos Chile, cuando vemos Bolivia, son dos conflictos distintos desde el punto de vista de posiciones políticas. Ecuador. Cuando ves Ecuador. Perú. Colombia. En Colombia. ¿Verdad? Y después ves Uruguay y ves los que quieren ser argentinos también. Claro. ¿Verdad? La Argentina, o sea, Uruguay se va a la derecha con un pelito, como dicen, y Argentina vuelve a la izquierda. Eso es, de nuevo, es un reposicionamiento que no termina de definirse, pero que en el caso de Argentina fue un punto de inflexión, diría yo. Y el caso de la Argentina es claro, y entre otras cosas, mirás la posición del peronismo, que supo de alguna manera retomar, centralizar todas las contradicciones de Macri, pero además uniéndose a ellos. Un golpe de timón genial de la señora Kirchner fue precisamente buscar a Alberto Fernández, con quien estaba peleado, ¿verdad? Con quienes estaban en bandos opuestos dentro del mismo peronismo. Es decir, unió al peronismo y le dio la parte del liderato y de la figuración a Alberto Fernández. Y mirá lo que pasó. Ganaron. Ahora, por eso le decía, en Latinoamérica, el movimiento es un movimiento de reivindicaciones sociales reales o un movimiento político. Son las dos cosas. En Ecuador,
en Chile, para ser más claro, la principal cara que presenta ese problema es un problema de reivindicación social y económica. Estás hablando de una población que tiene además el mayor per cápita de América Latina. Tiene más de 15 o 16 mil dólares per cápita, ¿verdad? O sea, no es una situación en donde estás hablando de una sociedad altamente atrasada. Estás hablando además tecnológicamente hablando y culturalmente hablando y académicamente hablando de una de las que tiene más pujanza. Pero precisamente el esquema de la educación es un esquema privado que de alguna manera limita el acceso a una cantidad de chilenos. Y la parte económica, la parte de las reivindicaciones, la parte de la política social estaba un tanto atrasada. Eso incluso hasta Piñera lo reconoce últimamente. En el caso de Ecuador, comenzó también con un problema económico y se fue de nuevo elevando la parada. Y la elevada se paró hasta, de alguna manera, contrarrestar a Moreno. Sin embargo, fíjate interesante el ejemplo que nos da el Ecuador, porque el Ecuador llegó a una mesa de negociaciones impulsado, por un lado, por la ONU y por otro lado, por la Conferencia Episcopal. ¿Ah? Ahora, hablando de Conferencia Episcopal Católica, Apostólica y Romana versus Bolivia, de que se están tirando hacia los evangelistas, los reformistas del Evangelio. ¿Eso tiene alguna connotación propia en Bolivia? El rol de los evangélicos es importantísimo en toda América. Bueno, ¿quién es la base social de Trump? ¿Quiénes conformaron el Tea Party? ¿Quiénes fueron los principales consejeros de Bush? Si no fue Bill Graham y del otro de la universidad, Jerry Falwell. ¿Quién fue básicamente quien impulsó a Bolsonaro en Brasil? ¿Y quién fue quien casi gana en Costa Rica? Con Alvarado, precisamente, homónimo del actual presidente. Y en Guatemala ya han tenido dos presidencias evangélicas, de manera que tiene un gran empuje, sin duda. Que no son necesarios los clásicos social cristianos o demócratas cristianos. Al contrario, se han quedado un poquito atrasaditos. Sí. Para ser condescendientes. Vamos a hacer una pausa cariñoso. y seguimos analizando la política internacional, porque visto resulta, como dice usted, ¿verdad? Estamos frente a un nuevo orden político internacional, no económico, porque la economía siguen los chinos y los norteamericanos, seguimos dependiendo de ellos, ¿verdad? Y de sus estornudos y de sus situaciones. Pero en cuanto a política, ¿verdad? Porque aquí se habla como que ya vienen los nuevos imperialismos, las ideas exóticas, las ideas políticas marcando, y estos movimientos que se están dando en estos países, estas protestas, estos temas de derechos humanos en algún momento, temas de libertades en otros, pues como que afloran, ¿verdad? Y en las redes sociales ahora... ¿Cómo que se disimulan? ¿Cómo que se visten de una democracia que no tienen? Vamos a hablar de eso ya finalmente. Claro. Adelante con los mensajes y regresamos a esta parte final con don Cairo Amador. Are you ready to have some fun?
se deben compartir con todos. Esta Navidad, YouTube gratis en 4G LTE en tus Megapacks desde 50 córdobas y llamadas ilimitadas a Movistar en tu Megapack de 100 córdobas. Actívalo, marca asterisco 123 numeral. Sumate Movistar, siempre con las mejores promociones. En Unicid contamos con más trayectoria, prestigio, seguridad, alianzas. Contá con más facilidades de ingreso, programa de becas, modalidad presencial y virtual, nivelación académica. Contá con calidad y tradición. Contá con Unicid. Matrículas abiertas. Que la compra de tu repuesto automotriz no te fatiguen por la incomodidad y la falta de seguridad. En la tienda de repuesto automotriz Fenicotaxi RL en la ciudad de León te ofertamos un amplio stock de repuestos de las mejores marcas a excelentes precios, buen confort y área de parqueo. Visítanos en el reparto venceremos de la entrada principal 2 cuadras hacia arriba o llámanos al teléfono 2315-0002 porque comprar en Fenicotaxi es algo más que comprar. Desde cualquier lugar del país puede comprar y pagar en línea desde su celular, tablet o computadora. Haga clic al link de cobro enviado por el comercio, introduza sus datos y medio de pago y listo, sin hacer fila, movilizarse o perder tiempo. Payphone, fácil, rápido y seguro. Banpro, Grupo Promérica. En cada circunstancia, gestionamos riesgos de seguridad. Para cada necesidad, tenemos una respuesta. Diseñamos sistemas de gestión de riesgos de seguridad privada personalizados, con altos estándares de calidad, bajo normas internacionales. Nuestra filosofía operacional es eminentemente preventiva. 23 años de brindarle bienestar, seguridad y tranquilidad. Improvisa, su seguridad asegurada. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamente su programa de entrevista, ya en esta parte final conversando con Cairo Amador en su calidad de analista político sobre los temas de la situación internacional, ¿verdad? Geopolítica, dicen uno, ¿verdad? En términos muy puntuales. Así es, así es. Fíjese que don Bosco Matamoros da clases de geopolítica allá en la Universidad Tomás Moro, creo que es la de los hermanos de Franco. Sí. Que yo no sé de dónde salió esa universidad a propósito en cuanto a los recursos financieros. Otro día voy a preguntar. Pero da geopolítica y... con José Velázquez. Con el ex embajador. Claro. ¿Cómo es que se llama Velázquez? José Antonio. José Velázquez, ¿verdad? Sí. Velázquez Pereira. Y entonces le digo nunca no me quería invitar a que vaya a compartir con ellos. Le digo yo, a saber. Qué raro, ojo, es abierto. No, le digo, a saber qué le están diciendo los muchachos, le digo yo a ustedes, porque hay tendencias, porque a veces uno llega a decirle, y es aquella famosas tesis del siglo pasado, para decirlo así, en donde derecha e izquierda, posiciones de el imperio, cuál es el imperio y cuál no, este oeste, ¿verdad? Llegó a un momento a decir uno norte-sur, ¿verdad? Traspatio, ¿verdad? Sí. Y todavía se siguen usando para los efectos de un sector, pero para otro siguen diciendo pues son valores democráticos, valores tangibles de desarrollo, de libertad, de derechos humanos, y en nombre de eso invadí, en nombre de eso intervení y hasta crear escándalo. Fíjate de que, solo para darte un ejemplo, las Naciones Unidas, creo, lo tengo acá para ser más claro. Este es en la revista Proceso de México. Está hablando de la situación de México, la cantidad de gente, muertos, heridos, desplazados, etcétera, armas, etcétera, ¿no?
Y en un momento determinado las Naciones Unidas, pues, no sé, en el tiempo de Calderón, en el tiempo de Peña Nieto, pues no dijeron mucho sobre México, ¿verdad? Pero sí declararon contra Duterte en Filipinas. Bueno, pero independientemente de que efectivamente Duterte también está en una situación sumamente complicada en términos... Y es sumamente más chiquito Filipinas que México. Pero México, estás hablando, uno, de una situación que comenzó con Calderón, que hasta a estas alturas tiene más de 200,000 muertos. O sea, tuvo más muertos que Irak. ¿Ah? Estás hablando de 500,000 heridos. Producto de narcotráfico, producto de pugnas internas. De todo. Pero la verdad es que la droga va para Estados Unidos y las armas bajan de Estados Unidos para México. El ministro de Asuntos Exteriores, Ebrard, cuando Trump le pidió, bueno, me están dejando pasar a la gente, me estás armando el pereque en la frontera, en las diferentes fronteras de Tijuana, Texas, etc. Si no haces algo para parar a esa gente, pues el TLC pues difícilmente va a estar. Que dicho sea de paso, es una condicionalidad, ¿verdad? Mutante y mutante como la de Ucrania, ¿verdad? Estás abusando de otras situaciones. Pero bueno, el caso es que México hizo eso, pero el embajador le hizo, pero acuérdense de una cosa, nosotros le vamos a ayudar con esta parte y ustedes ayuden con la otra, porque la droga va de aquí para allá, pero el dinero viene de Estados Unidos para abajo. Y no se queda en México, se reparte hasta llegar a los respectivos países donde se originó los embarques, pasando por Centroamérica, por supuesto. Y las armas también. Y hay 200,000 armas anuales en los últimos 10 años, cada año, ¿eh? Que pasan en ese tráfico. No te voy a decir que la gran parte de esas armas, por supuesto, que se quedan en México, pero vienen a Centroamérica también. Y si vos le ponerle un porcentaje pequeño, un 0,5% de lo que va, de las armas que salen en un año, de 200,000, son 1,000 armas de guerra. ¿Ah? Con 1,000 armas de guerra es cualquier cosa. Digo, como fuente de armamento. Aparte de que se constituye un mercado negro de armas en toda la región. Ahora, hay otros que están viendo el tema narcotráfico versus su consumo, ¿verdad? ¿Quién hace el narcotráfico? ¿Quién se consume? Y como usted lo graficaba ahorita, y quiénes son los beneficiarios y de qué forma los beneficiarios, porque que beneficien a estos sectores con armas no es ninguna ganancia, y con dinero proveniente del narcotráfico mucho menos. Así es. ¿Verdad? Ahora, otros lo ven como efectos de temas de corrupción, ¿verdad? Interna de los países. Pero en el caso de Odebrecht, ¿verdad? Fue campeonato mundial porque era latinoamericano, creo que salpicó hasta España todavía. Salpicó Miami. Salpicó Miami. Como el aeropuerto internacional de Miami, sí, para no ir tan largo. Lo construyeron con fondo Odebrecht y a alguien le cayó un poquito de esa plata chorreada. Entonces correcto. Uno dice, ¿y ese alguien está bautizado? ¿Cómo se llama? No, tampoco. ¿No? ¿Cómo analizarlo? ¿Cómo ver esta geopolítica hoy por hoy? Pero mira, te faltó algo del análisis, porque toda esta droga va a Estados Unidos y tenés los carteles de los Beltrán Leiva, de los Templarios, de Sonora, de Juárez, etcétera, ¿no? ¿Y allá qué? ¿Quién los compra? ¿Quién los compra? ¿Y los capos gringos? No tienen capo los gringos, no, o sea, de repente llega a Estados Unidos y ya está, pues, se distribuyó sola y se quedó, y es casi una obra de caridad mandar la plata para acá. O sea, esa parte como que se invisibiliza también las armas que bajan de Estados Unidos para acá, para todo el sur. De manera que ese es otro aspecto que tenéis que tomar en cuenta al hacer el análisis completo, porque gran parte de toda esa responsabilidad le cae a Estados Unidos. Si no es ninguna, no está jugando una posición neutra en esto, ¿verdad?
Ahora, por supuesto de que hay conflictos. Mirá lo que está pasando ahorita con Reyes algo, no me acuerdo el nombre completo, que lo agarraron en Dallas y se va para Nueva York. Era el secretario de Defensa de Calderón, que fue pagado por la gente del Chapa, por el cartel de Sinaloa y los Ismael Abad Reyes, etcétera, y ahora va para Nueva York. Y en ese tránsito, acordate también de que fue Calderón quien comenzó toda esa guerra, ¿verdad? Y debo de agregar que uno de sus asesores de seguridad era un salvadoreño, ¿ah? Excomandante además. Del FMLN. Del FMLN. De manera que tenés que comprender todo eso y de alguna manera llegás a la posición de que efectivamente, por lo menos la parte norte de México, es una zona de un conflicto interno altamente fuerte. Dice Manuel Andrés, Andrés Manuel, que él quiere una situación diferente, de que no quiere simplemente perseguir a los capos y matar a los capos, porque está claro que lo suceden en menos de 2 semanas, ¿no? Y con el asunto de Culiacán, que acaba de pasar, con el asunto de Ovidio Reyes, hay una situación que se está presentando que para mí es muy peligrosa. Aparte de que efectivamente, ¿verdad? Viste de que las armas que tenían, solo esto, ¿verdad? Estas son las armas que de alguna manera, ¿verdad? Su procedencia es americana. Y lo que me preocupa en cualquiera de los casos es la parte de los militares. Porque los militares están diciendo de que están en una situación de enojo y decepción. Primero con la Guardia Nacional, que le sacó 40,000 miembros del ejército. Que fue la reestructuración que hizo López Obrador para atender los asuntos de seguridad nacional y defensa y seguridad. Bajó de 305,000 personas en el ejército mexicano a 265,000. ¿no? Pero además dicen, nada más para recordar que Calderón declaró la guerra, pero hablan de que el ejército, los generales mostraron su preocupación ante lo que consideran una sociedad polarizada por una ideología dominante no mayoritaria basada en la corriente pretendidamente de izquierda. Fíjate que ya se salieron del tema, ¿verdad? Se salieron del tema y están acusando ya a López Obrador de izquierdista. Antes habían dicho de que la situación de México en términos de las resoluciones y las decisiones que toma Andrés Manuel está afectando los cimientos mismos del ejército, ¿verdad? Eso es peligroso. Sí, son los temas que hay que seguir. Que va más allá de la parte del narco propiamente, ¿verdad? Ok. Yo creo que son temas que a los amigos televidentes que nos están dando seguimiento, que son para el análisis, ¿verdad? Para que usted pueda tomar en cuenta qué es lo que puede estar ocurriendo en nuestros países, en la región, ¿verdad? Y que no se pueden dejar de tomar en cuenta. Y otro aspecto que está incidiendo en qué es lo que va a pasar en América Latina y en el mundo alrededor de todo esto es la crisis clara de los partidos políticos, de todos los partidos políticos. Independientemente de su ideología. O precisamente por su ideología hay veces, pero los partidos políticos, la confianza que generan. Mirá el ejemplo de Túnez, que me pareció increíble. Túnez acaba de tener una elección hace poco, una elección legislativa, y un nuevo movimiento que se tiró a las elecciones, llegaban de la gente y le decía, señoras, señores, por favor, no tengan miedo, no se preocupen, no somos partido político. Sí, que dicho sea de paso, las elecciones fueron apenas un 23.9% de la población. Estás hablando del país donde se inició la revolución árabe. Es más, estás hablando del único país que de alguna manera surgió un gobierno democrático dentro de la revolución árabe, ¿verdad? Y 23.9%, esa fue la votación que tuvo. Opa. Vamos a estar, como dicen, dándole seguimiento. Finalmente, doctor Amador, algo muy puntual sobre la función de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, que de acuerdo a este conflicto sociopolítico que se creó y para efectos muy específicos, cómo están finalizando el año, qué
¿Qué mandato tienen? Pues mira, estamos finalizando el año, finalizando el cuarto informe que lo vamos a presentar, bueno, ya a finales de este año ya no lo presentamos, lo vamos a presentar el próximo año, que trae toda una serie de información sobre, y comparación con qué es lo que decimos nosotros, por qué decimos lo que decimos y por qué los otros dicen lo que dicen, ¿verdad? Visto desde una posición de las fuentes primarias de cada uno. En términos de fallecidos, en términos de heridos, de lesionados, en términos de los presos, etcétera, ¿verdad? Eso ya está listo, pero mira qué difícil que es, porque estamos filtro por filtro por filtro. Lo que queremos hacer es que cada dato que nosotros vayamos a dar, cualquiera lo pueda confirmar documentalmente. Entendido. Vamos pues a estar pendientes de este informe que puedan estar dando al inicio del año de los miembros de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz que conformó la Asamblea Nacional para ver parte de los sucesos ocurridos en el año 2018, particularmente en un periodo para el cual fueron mandatados, porque a veces eso es lo que ocurría, a veces uno comienza y mete todos los temas y a la hora de documentarlos, pues no es lo mismo ayer que antier. Exacto. Exacto. Y la hora y los sucesos acontecidos. Y pues en esa parte es un tema de verdad y justicia, ¿verdad? Y particularmente por la paz y no de tema político específicamente. Gracias, don Cairo, de haber estado aquí con nosotros. Gracias también a ustedes, amigos televidentes, de haber estado en sintonía de su programa de entrevista. Estén pendientes de los noticieros. Aquí estamos, seguimos informando.